Destinos. Esa es la serie que estamos viendo. Tiene que ver básicamente con el hecho de que nuestras decisiones son las que determinan cuál va a ser el destino de nuestra vida. Y es que los seres humanos a lo largo de la historia siempre hemos sentido curiosidad por saber qué es lo que va a pasar con nosotros en el futuro. ¿Sí? Si me voy a casar, no me voy a casar, voy a ser rico, pobre, cómo va a ser mi salud, cuándo me voy a morir. Bueno, todas esas inquietudes que tenemos los seres humanos, y para poder resolver esas inquietudes se han buscado muchos medios, entre ellos, no sé, pitonisas, el oráculo, el tarot, la carta astral, bueno, muchas cosas. Pero resulta que ese futuro que a nosotros nos inquieta tanto depende en su gran mayoría de las decisiones que tomamos en el presente. Es decir, yo soy el producto de las decisiones que tomé en el pasado. Y lo que va a pasar conmigo en el futuro depende de las decisiones que yo estoy tomando hoy. Y eso se lo dejó muy clarito Dios al pueblo de Israel. Dios le dijo: el camino que decidas recorrer es el que va a determinar qué es lo que va a pasar en tu vida. Eso lo vimos en el primer episodio de esta serie, cuando en Deuteronomio Dios le dice al pueblo: mira que te doy a escoger entre el camino de la obediencia, que trae vida y prosperidad, o el camino de la rebeldía y la desobediencia, que trae muerte y destrucción. Luego, en el siguiente episodio, nosotros pudimos ver que cuando decidimos recorrer ese camino que Dios nos ha trazado a nosotros, nos encontramos con muchos peligros. Y uno de esos peligros es que nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere arrastrar por un camino que parece fácil, un camino ancho por el que muchos entran, pero que lleva a la destrucción. Porque el camino que Dios nos ha trazado requiere compromiso y requiere esfuerzo, pero es el camino correcto, es el camino que lleva a la vida y vida en abundancia. La semana pasada Joaco nos comentaba que en ese trasegar, por ese camino que Dios nos ha trazado a nosotros, necesitamos constantemente ir a los pies del Señor y pedirle sabiduría. Necesitamos la sabiduría del Señor para poder seguir por ese camino, para no desviarnos. Y precisamente el episodio de hoy se llama así: distracciones que desvían. Distracciones, hay muchas distracciones con las que tenemos que vivir los seres humanos. Pero hoy vamos a ver unas distracciones en las que cayó un personaje que es muy importante para la historia y para la vida del pueblo de Israel. Un personaje que tenía un propósito que Dios le había dado desde antes de nacer. Esa historia la podemos ver en el libro de Jueces. Ese personaje se llama Sansón. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado a Sansón? Bueno, Sansón era un juez, es decir, un gobernante que Dios había puesto para liderar al pueblo. En ese momento en el que Sansón nace, el pueblo estaba sometido al yugo de los filisteos, porque en el libro de los Jueces nosotros podemos ver que el pueblo se dedicó a hacer lo malo. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿no? Se dedicaron a hacer lo malo y por ello sufrieron las consecuencias de sus decisiones, de sus actos. Cada vez que el pueblo se desviaba del camino que Dios le había puesto, entonces Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y cuando nace Sansón, el pueblo llevó muchos años bajo el yugo de los filisteos. Pero el pueblo se arrepiente, ora al Señor, el Señor escucha sus oraciones y entonces envía a Sansón un don especial, le da a Sansón un don especial y es una fuerza descomunal.
una fuerza como ningún otro hombre tenía. Dios iba a usar esa fuerza que le había dado a Sansón para empezar a romper el yugo de los filisteos sobre el pueblo de Israel. Pero el problema con Sansón es que Sansón cayó en unas distracciones que podríamos llamar son distracciones aparentemente inofensivas. Distracciones que seguramente uno piensa, bueno, esto no creo que tenga muchas consecuencias, yo no creo que esto no sea muy trascendente, pero que poco a poco te van desviando del camino. Y es que las distracciones es como cuando vamos manejando. La vía tiene curvas, subidas, bajadas, huecos, baches, bueno, todo eso. Y si yo no estoy atento a la vía, si quito la mirada de la vía, si me dejo distraer, pues me voy a salir de la vía y voy a tener que asumir las consecuencias de eso. Y yo creo que la vida es igual. Si yo quito mi atención de ese camino que Dios ha trazado en mi vida, pues me voy a terminar saliendo y voy a tener que asumir las consecuencias de mis actos. Y creo que eso fue lo que le pasó a Sansón. Entonces veamos qué nos dice el texto. En el capítulo 16 del libro de Jueces hay un relato donde no podemos ver qué fue lo que le pasó a Sansón. Dice el versículo 1: un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. El siguiente versículo dice: al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose: lo mataremos al amanecer. El versículo 3 dice: pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Entonces nosotros podemos ver aquí un hombre muy fuerte. Arrancó las puertas de la entrada, esas puertas que eran gigantescas, con todo y postes, con todo y cerrojo, se las echó al hombro y las dejó por allá en un monte. Físicamente un hombre muy fuerte, pero moralmente un hombre muy débil. Un hombre débil de carácter. Porque es que en el texto nosotros podemos ver que Sansón estaba en Gaza, territorio enemigo. No estaba con el propósito de atacar o de derrotar a los filisteos, sino que se estaba dando un paseíto por Gaza. Y luego vemos cómo Sansón tiene un comportamiento que no es el que corresponde a una persona que está enfocada en el camino que Dios le ha dado. Sansón, como juez, al igual que todo el pueblo de Israel, tenía la responsabilidad de cumplir con los mandatos de Dios. Pero sobre todo él, que era un nazareo, es decir, un hombre consagrado a Dios. Él tenía unas responsabilidades ceremoniales adicionales. Pero en el momento en el que Sansón se desconecta del Señor, estas pequeñas distracciones que aparentemente son inofensivas lo van desviando del camino. Es que nosotros podemos ver en el texto, en capítulos anteriores, que Sansón intentó casarse con una mujer filistea. Se enamoró de una mujer filistea y quiso casarse, a pesar de que sus padres le habían dicho: ¿pero por qué con una filistea? ¿No hay acaso muchas mujeres acá en nuestro pueblo? ¿Tienes preciso que escoger una filistea? Y él, nada, tiene que ser con esa. Al final esa mujer lo terminó traicionando, él no se pudo casar con ella. Bueno, los que quieran ahondar un poco los invito a que lean el texto. También dice que Sansón hizo una fiesta, dio vino. En su condición de nazareo él no podía consumir vino. Mató un día a un león y después, con el paso del tiempo, vio el cadáver del león y había un panal de abejas. Se provocó de la miel, sacó la miel del cadáver, comió él, le dio a sus padres sin decirlo.
sin decirles de dónde la había sacado. Es decir, él tocó el cadáver y en su condición y dentro de las normas que tenía el pueblo de Israel, el tocar un cadáver era contaminarse. Entonces, todo esto que puede llegar a parecer muy simple, lo que nos muestra es una persona que ha perdido el rumbo, que se ha dejado distraer con cosas que seguramente parecen inofensivas. Y es que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La sociedad nos puede decir a nosotros: eso no tiene nada de malo, es una mentirita piadosa, eso no le hace daño a nadie. O de pronto una canita al aire, eso no tiene problema. De pronto consumo elevado de alcohol, él estaba contento o ella estaba contenta. Muchas cosas, una mala alimentación, un exceso de trabajo, muchas cosas en las cuales nosotros podemos caer. Por eso nosotros debemos estar conectados con Dios y no perder la vista sobre el rumbo que nosotros estamos llamados a seguir. En mi caso personal, yo soy consciente de mi naturaleza pecaminosa. Yo sé que de mí no se puede esperar nada bueno. Por eso necesito estar conectado con Dios todos los días, porque en el momento en el que yo me desconecte de Él, seguramente me voy a terminar distrayendo y me voy a desviar del camino, y las consecuencias van a ser devastadoras para mí, para mi familia, para mi entorno. Por eso estamos llamados a mantenernos, a mantener la mirada en esa vía que trae pues muchos desafíos, que trae obstáculos, pero estamos llamados a superarlos. Pero esta no fue la única distracción en la que cayó Sansón. Sansón cayó en otro tipo de distracciones que podríamos llamar se disfrazan, o sea, son distracciones disfrazadas de amor. El enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y sabe también cómo usarlas para desviarnos del camino. Por eso es que nosotros debemos estar atentos, porque Él conoce cómo usar esas distracciones para desviarnos del camino. Entonces veamos el texto, lo que nos dice al respecto en el capítulo 16, en los siguientes versículos. El 4 dice: pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Esta mujer era filistea, ¿sí? Es decir, nuevamente se enamora de una filistea. Luego dice: los gobernantes de los filisteos fueron a verle y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 siclos o monedas de plata. Nuevamente Sansón se enamora de una mujer filistea y nuevamente es traicionada. Entonces uno podría llegar a pensar: es que pobre Sansón es como muy de malas, no sé por qué le pasan o le llegan a él unas mujeres que él es muy de malas. ¿Será que él es muy de malas? ¿O por qué será que le pasan estas cosas al pobre Sansón? ¿Será que esa es la pregunta? O más bien el tema es que esto que acabamos de leer no es más que el resultado de las decisiones que ha tomado Sansón. Esto no es más que el hecho de que Sansón es una persona débil de carácter, una persona débil moralmente y que está en busca de satisfacer sus deseos, que ha perdido el rumbo, la vista, que se ha desconectado del Señor y ha sido incapaz de ver que lo que Dalila le ofrecía no era amor. Cuando el texto decía que los filisteos fueron a hablar con Dalila, le dijeron: sedúcelo. ¿Por qué creen que les dijo eso?
Que sabían que Sansón, a pesar de su fuerza, era débil, que ese era el mecanismo por el cual podían llegar a derrotar a Sansón. Pero Sansón fue incapaz de ver esas señales. No sé si les ha pasado, si han visto de pronto alguna persona de esas que se enamoran perdidamente de alguien y no ven, no escuchan, no quieren saber de nada, de nadie, todo lo dejan tirado. Esas personas que, porque están enamoradas, son incapaces de ver las señales que su pareja le manda. ¿Sí? Señales de maltrato, infidelidad, inmoralidad. Bueno, tantas cosas que pueden llegar a pasar. Son personas que se dejan distraer por un amor falso. Una distracción que se disfraza de amor y los lleva a perder el rumbo, a desconectarse de Dios. Porque si nosotros somos conscientes de que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pues entonces llegamos a la conclusión de que sencillamente si yo mantengo mi conexión con el Señor, si yo estoy todos los días pegado de Él, pidiéndole sabiduría, rogándole que me revele esas distracciones que me pueden llegar a desviar, pues el Señor me las va a revelar. Por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, en los grupos de crecimiento, en las reuniones que tenemos acá. De muchas maneras Dios puede llegar a revelarme si lo que está pasando en mi vida es una distracción que me quiere sacar del camino. En este caso, estas distracciones, Dios puede llegar a revelarme si lo que hace o lo que dice esa persona de la que supuestamente estoy enamorado es agradable o no a los ojos de Él. Si al reflexionar en eso yo puedo ver que lo que hace o lo que dice mi pareja no es agradable a los ojos de Él, pues puedo tener el discernimiento de decir algo pasa. Tengo que parar porque algo está pasando. El problema con estas distracciones, sean sutiles o sean disfrazadas, es que cuestan muy caro. El problema con estas distracciones es que traen consecuencias para mi vida y para los que me rodean. Y usualmente los que me rodean pues son las personas que yo más amo. O sea, yo termino haciéndole daño a las personas que más amo. Y en la mayoría de las veces esas consecuencias que debo asumir por mis malas decisiones, porque no estuve atento y me desvié, esas consecuencias son irreversibles. Esas consecuencias son muy caras. Entonces sigamos viendo qué es lo que le ocurre a Sansón. El versículo 16 dice: como todos los días lo presionaba con sus palabras. ¿Quién lo presionaba? Dalila. ¿Sí? Porque Dalila todos los días le preguntaba y le decía: dime cuál es la fuente de tu fuerza, dime cómo se tiene que hacer para someterte. Uno podría llegar a pensar, esto parece como absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo Sansón no fue capaz de ver eso? Pues eso pasa cuando perdemos la vista del camino, cuando nos dejamos desviar. Entonces dice, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida. Menos mal que eso ya no ocurre, ¿no? Que los tiempos han cambiado y esas cosas ya no se ven actualmente, ¿no? Dice, al fin se lo dijo todo. Sansón le reveló el secreto que Dios le había confiado. El don que Dios le había dado a Sansón, él le revela ese secreto a su enemigo, porque fue incapaz de ver lo que estaba pasando. Dice Sansón, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. O sea, Sansón lo tenía claro. Eso es como cuando yo estoy desviado del camino, pero le digo a la gente, sí, yo soy
cristiano, yo soy seguidor de Jesús, pero de dientes para afuera, porque perdí el rumbo. Dice, si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Y continúa el relato en el siguiente versículo y dice, cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los gobernantes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Y continúa el siguiente versículo. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Fíjense las consecuencias de el hecho de que Sansón haya perdido la vista en el rumbo. Sansón era un hombre extremadamente fuerte, pero con una debilidad moral y de carácter terrible. Esta frase que dice aquí Dalila, que después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella tenía claro cómo era que se dominaba a ese león y lo volvía un gatito. Lo dominaba completamente. Esto no es más que la muestra de lo que pasa cuando una persona pierde el rumbo. Cuando alguno de nosotros se desconecta del Señor y se deja llevar por distracciones. Las consecuencias son devastadoras. A Sansón lo someten, lo torturan, le sacan los ojos, se burlan de él, bueno, una cantidad de vejámenes. Entonces imagínense lo que sintió Sansón y lo que sintió el pueblo al ver que su juez, su guerrero, su protector está viviendo esta circunstancia. Todo porque él se dejó distraer. Y ese es el peligro de abrir pequeñas puertas, de darnos pequeñas concesiones, que al final no sabemos dónde van a terminar y pueden resultar siendo para nosotros terribles. Por eso el desafío para este año que comienza, para cada uno de nosotros, es mantenernos conectados del Señor. Es entender que somos susceptibles de ser distraídos, de desviarnos del camino, de manera sutil o de manera disfrazada. Somos susceptibles de desviarnos y de tener que asumir consecuencias terribles y devastadoras. Si nos desconectamos del Señor y nos dejamos desviar, al final lo que va a pasar es que vamos a terminar diciendo, ¿por qué lo hice? Si tan solo pudiera devolver el tiempo, o si tan solo yo hubiera escuchado las palabras de mis padres o de mis amigos, todo por no estar conectados con el Señor. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir al respecto? Mantente enfocado en el Señor todos los días. Mantenerse enfocado a través de nuestras disciplinas espirituales. En la oración, en la lectura, en los grupos de crecimiento, en las reuniones que hacemos acá, necesitamos estar conectados a la fuente. Recuerda que las decisiones que tomas hoy definen tu futuro. Cuídate de las distracciones sutiles y disfrazadas. Identifícalas y huye de ellas porque te apartarán del plan de Dios para tu vida y las consecuencias serán devastadoras. Necesitamos tener el discernimiento y la sabiduría para entender cuáles son esas distracciones. ¿Qué es lo que nos puede estar alejando y no nos hemos dado cuenta? Puede ser un compañero, una compañera de trabajo, de estudio, un amigo, una amiga. Puede ser un viaje de negocios. Hay tantas formas en las que
el enemigo puede usar esas distracciones para desviarnos, que necesitamos estar conectados con Dios para poderlas discernir, para poder identificarlas y no estar ciegos y sordos a lo que está pasando, a lo que todo el mundo ve, pero que nosotros no podemos ver. Por eso, a manera de conclusión, quisiera dejarte también estas preguntas para que reflexiones al respecto. ¿Cuáles son algunas distracciones sutiles o disfrazadas que te están desviando del propósito de Dios? No sé si de pronto estoy viendo cosas que no me alimentan. No sé si estoy hablando cosas que no corresponden. Necesito evaluarme constantemente y necesito que Dios me dé la sabiduría. Tal vez alguna relación de amistad, familiar o sentimental, algunos compromisos o algunos hábitos. Necesitamos reflexionar en todas estas cosas para no desviarnos del camino. ¿Qué les parece si oramos? Señor Jesús, nos postramos delante tuyo, Señor. Nos postramos delante tuyo para reconocer nuestra necesidad de ti, para reconocer que sin ti nada podemos hacer, Señor. Sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere jalar, que el enemigo conoce cuáles son nuestras debilidades y las sabe usar. Señor, pero tu Santo Espíritu nos puede dar el discernimiento y la fortaleza, Señor, para identificar esas distracciones sutiles o disfrazadas que nos quieren desviar, para que las podamos identificar y podamos huir de ellas. Señor, somos conscientes de la gravedad de desviarnos de tu camino, Señor. Sabemos que nos vamos a hacer daño a nosotros mismos y le vamos a hacer daño a nuestro entorno, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres. Hay muchas personas a las que vamos a lastimar si no estamos atentos al camino. Padre, yo te suplico que obres en la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces los deseos y los pensamientos de cada uno. Revélanos, grandioso Jesús, cuáles de ellos no son agradables a ti. Muéstranos, Señor. Muéstranos eso que no es agradable a ti para que podamos apartarnos, para que podamos huirnos, para que podamos sortear esos obstáculos, Señor, para que no nos distraigamos y sigamos por el camino que tú nos has trazado, porque ese es el camino correcto. No es fácil, pero es el camino correcto. Señor, no nos dejes caer en tentación. Padre, somos débiles, necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Y nos ponemos delante tuyo, bendito Jesús, rogándote que seas tú obrando en nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén.